Dicen que las montañas te llaman, y Roraima nos llamó mucho antes de comenzar este viaje. Desde el primer momento, esta cumbre tenía algo diferente, algo que nos invitaba a conocerla, como si guardara un misterio esperando a ser descubierto. Fueron 6 días de expedición en la montaña más antigua del mundo, atravesando paisajes que parecían sacados de otro planeta. Caminamos entre formaciones milenarias, enfrentamos la fuerza del clima y sentimos en la piel la energía única de este lugar sagrado. Pero Roraima no es solo un destino, es un misterio, una historia viva. Sus rocas cuentan leyendas, su cima parece flotar entre las nubes y recorrerla fue cumplir uno de los tantos sueños con los que iniciamos este viaje. Prepárense para vivir esta montaña con nosotros, una montaña distinta a todas las que hemos caminado. Nuestros antepasados, para ellos era una cosa sagrada, el tepuy. Entonces de ahí, no se podían acercarse porque era sagrado. A través de eso, entonces ya uno practicaba en la cultura indígena, entonces es como adorar y creer en ese tepuy Roraima. Bueno, en palabra originario, Taurepán, Roraima, lo decimos que es como verdizo. La vista de Roraima es hacia el tepuy, lo que llamamos loroy, es como así, como azulejo, azul o verdizo, lo llamamos Roraima. Entonces de ahí nosotros venimos y como indígenas de la Gran Sabana, Roraima es como una montaña misteriosa. Buenos días, gente, nos encontramos en San Francisco de Xuruaní, o como más bien se conoce la comunidad Cumaracapay. Estamos a punto de iniciar nuestra experiencia y nuestra ascensión al Monte Roraima, una de las montañas más antiguas del mundo. Estamos en la casa de Romualdo, que va a ser nuestro guía. Estamos desayunando, ya preparamos todas las mochilas. En un ratito salimos porque la esencia de la caminata arrancan para Itepuy, que es otra comunidad más arriba. Hay que ir por un camino vecinal de tierra y no quisimos arriesgar las camionetas, así que nos van a venir a buscar unas motos que nos van a llevar, pero acá arranca la aventura hacia el Roraima. Acompáñennos y quédense. Bueno, desde acá nos vamos con nuestro medio de transporte, gente que nos va a llevar, así que muchísimas gracias. Vamos a vivir esta aventura también. El viaje en moto marcaba el comienzo de la aventura. Cada kilómetro recorrido nos daba un adelanto de lo que nos esperaba. Una expedición salvaje e intensa. La libertad de la ruta, el viento golpeando en la cara, el terreno cambiando constantemente y la promesa de un destino legendario era el combo perfecto para este inicio. A nuestro alrededor, el paisaje se desplegaba majestuoso, como si la naturaleza misma nos invitara a seguir adelante. Cada curva nos acercaba a nuestro objetivo, las montañas más antiguas del mundo. Bueno, venimos casi llegando a la comunidad de Paraitepuy. Al fondo podemos ver los dos tepuyes más importantes. El de nuestra izquierda sería su pantalla, es el Kukenan, y el de la derecha es el objetivo de estos días, es el Tepuy Roraima, el más alto de esta zona. Así que ya estamos muy cerquita de la comunidad Paraitepuy. Hemos hecho una paradita para observar este panorama que la verdad que es espectacular. Así que ahora seguimos viaje hacia la comunidad Paraitepuy, donde arranca esta aventura. Hemos llegado, ya damos por iniciado este trekking. Así es, estamos en la comunidad Paraitepuy, estamos en el puesto de Imparques. Nos hemos tenido que registrar recién y al fondo verán, están un poco cubiertos, pero se ven el Kukenan
y el Roraima hacia aquella dirección vamos. Hoy tenemos 15 kilómetros de caminata hasta llegar al primer campamento. Son unas 4 horas aproximadamente porque el terreno es bastante llano, así que como para un primer día. Perfecto. Así que ahora arrancamos. Estamos en las montañas más antiguas del mundo. ¡Vamos que nos vamos! Miren lo que es esto, gente, miren la visual que tenemos. El Kukkenan, ahí a la izquierda, el Roraima, hacia donde vamos, se empezó a despejar un poco. La verdad que es una locura, no hay palabras para explicar esto, ver estas mesetas terribles, las cascadas de aguas que caen. No, es impresionante. Gracias, Pacha. Estamos donde vamos a acampar el último día porque todavía la caminata del día 1 sigue. Pero miren el paisaje, el patio que vamos a tener el último día y que estamos teniendo ahora. Increíble, señores, los tepuy son una cosa de locos. Se están corriendo las nubes. Ahora seguimos hacia ese caminito que está ahí. Nos quedan 2 kilómetros hacia el campamento del primer día. Primer día, ya estamos a punto de llegar al primer campamento. La verdad que no puedo dejar de pensar en que estamos caminando por las montañas más antiguas del mundo. Como dijimos anteriormente con Lolo, soñábamos estar acá y está sucediendo, así que venir caminando, venir pisando esta tierra es algo que no se puede explicar. Estamos muy felices, así que a seguir disfrutando porque esto recién empieza. Sí, gente, llegó la parte que estábamos esperando, el cruce del río. Nos dijeron que vengamos preparados porque hay un cruce. Acá está, este es el río Kukkenan. Tenemos que cruzarlo. La idea va a ser cruzarlo por ahí, por esa zona. Y enfrente ya está el campamento. Así que, bueno, aprovechamos, nos sacamos las zapatillas y, bueno, lo cruzamos y ya llegamos al campamento. Así que vamos a ver, esperemos que salga todo bien. No haya ninguna caída en el agua y despacio. Extremo, miren hasta dónde me mojé, hasta la cintura casi, y eso que no está tan crecido, pero hay muchísima corriente que te lleva
Y bueno, lo ideal, como nos dijeron, es usar medias. Yo pasé de cross, pero el próximo río lo voy a pasar con medias para aferrarme mejor a la piedra. Así es, y ya estamos, señoras y señores. Bienvenidos al campamento 1. Así que acá nos vamos a quedar, señoras y señores. Acá llegamos, acá finaliza el día 1. Así que armar las carpas. Ya estamos en el campamento, acá estamos en la preparación de la cena, así que cortar cebollita, va a haber arroz, va a haber unos honguitos, unos caraotas, de todo. Y tenemos hambre. Así es, como ustedes verán, ya tenemos las carpas armadas. Acá están las dos. Ahí tenemos el fueguito, estamos haciendo el arroz ahí. Y enseguida vamos a saltear lo que es la cebollita y todo en el calentador que tenemos nosotros, en el camping gas. Así que todo marcha sobre ruedas para la primera noche en las montañas más antiguas del mundo. Buenos días, señores, segundo día en Roraima, ha amanecido espectacular, esperemos que siga así. Se distinguió perfectamente el Roraima y el Cuquenan un poquito más tapado, pero la verdad que un día que promete y mucho. Es hora de presentar un poco al equipo. Estamos obviamente con la jefa, como siempre, estamos con Euge y con Merce, dos argentinos que nos están acompañando, y por allá tenemos a nuestro guía Romualdo, un genio de la vida, que viene con su hijo Luis, que nos está oficiando de porteadores y tiene una mochila particular. Luis, a ver si nos cuenta de qué se trata un poquito esta... ¿Cómo se llama la mochila con la...? Esta mochila se llama Guayare. Guayare, mira, espectacular. Y tiene una forma de canastito como un trineo y se lo cuelgan en la mochila. Así que la verdad que espectacular. El equipo está listo para arrancar el segundo día, así que nos vamos, señores, nos vamos para el campamento base. Bueno, hemos hecho una paradita porque estamos por entrar a la nube, señores, así que Fiore se puso el impermeable, hemos cubierto las mochilas también, así que si se larga a llover ya estamos preparados. Estamos exactamente a la mitad de camino del campamento base y bueno, esperemos que esta tarde se despeje un poco el Roraima, que debería estar ahí arriba. Señores, después de 3 horas y media exactas estamos en el campamento base de Roraima. ¡Wow! Es una locura. Hoy caminamos un poquito más intenso, menos kilómetros, pero subidita. Sí, fue un desnivel de 800 metros aproximadamente en 7 kilómetros que caminamos. Y mañana se viene la parte dura, pero no importa. Eso será mañana. Ahora disfrutemos de este campamento. Tenemos unas vistas espectaculares y esperemos que se despeje para poder ver bien el Monte Roraima y el Cuquenan. Pero ya estamos acá. Bien, amor. Bien, bien. Ahí viene el resto del grupo, así que vamos a celebrar. Siempre que llovió paró, dice el dicho, y la verdad que ha parado y se están despejando el Monte Roraima.
se están despejando los tepuyes de la gran sabana venezolana, que para quienes no vieron el capítulo anterior, vamos a hablar un poquito de lo que son los tepuy. Los tepuy es un tipo de meseta, son planos en su superficie, la gran mayoría, y bueno, son las formaciones geológicas más antiguas del planeta, tienen entre 2.000 y 4.000 millones de años y se han levantado en ese tiempo, por lo que no se va a encontrar restos fósiles marinos en su superficie, y eso es lo que llama la atención. Señoras y señores, se está yendo la tarde y vean cómo se ha despejado el Cuquenán, cómo se ve esa meseta tan perfecta, tan cortada. No, la verdad que es una locura, es un placer estar acá. No sé, Sí, y la verdad que por ahí uno llega y está nublado, porque es muy común que esté nublado acá, pero le da un misticismo, se va moviendo la nube, así que sí. felices. Es increíble, increíble. Y ahora esperemos que se está despejando un poquito también el Roraima, se ve el planchón que tenemos que subir mañana, ya se ve cascadas de fondo. Es alucinante este lugar, alucinante. Gracias, Universo Pachamama, por permitirnos vivir esto. Buenos días, gente, tercer día en el Roraima. Miren cómo ha amanecido hoy, tenemos el 95% del tepuy descubierto, es una locura de paisaje. Gracias, Pacha, por permitirnos y regalarnos esto. No sé si se va a cubrir porque de a poco las nubes empiezan a entrar, pero ya poder ver esto, haber acampado acá, abrir la carpa y ver esta vista no tiene precio. Así que muy agradecidos. Enseguida estamos preparando el desayuno, enseguida empezamos el ascenso hacia la cima del Tepuy. Así que nada, sean bienvenidos ustedes a un nuevo día y unas vistas espectaculares de este macizo. Acá estamos desayunando, miren la vista que tenemos, Qué por vistita, favor. Miren lo que es el desayuno, hemos armado unos huevitos revueltos con unas fajitas. Yo ya me los terminé. Para tener mucha energía, porque hay que subir ahora. Se viene la gran subida a la cima del Roraima, señores, hoy. Vamos, este equipo. Ahora sí, señores, arranca la aventura hacia la cumbre. Nos vamos para arriba, nos vamos a la cumbre del Roraima, a la cima del Roraima. Recién empieza el día 3 y la verdad que tenemos que tener mucha precaución porque hay ramas, está mojado, hay barro, así que con mucho cuidado vamos a ir por este sendero que se mete ahora un poquito en el bosque.
Bueno, acabamos de hacer la primer trepadita. Ya nos habían dicho que el tercer día era súper empinado. Y nada, hemos hecho 10 minutos y ya los hemos notado. Nos vamos para arriba. Son 800 metros de desnivel aproximadamente en menos de 4 kilómetros. Así que se nota que vamos para arriba. Noten cómo ha cambiado toda la vegetación completamente. Estábamos en la gran sabana y ahora estamos en lo que parece ser una selva, un bosque. La verdad que espectacular. Este paisaje inspiró a novelas como Un Mundo Perdido, El Mundo Perdido. Así que la verdad que sí, que se siente como estar en un mundo completamente distinto, señores. Ahora sí, señores, momento histórico en el canal de Almas Verticales. Estamos a punto de tocar, ¿qué, amor? La piedra, estoy re emocionada. La piedra del Roraima. Estamos conectando con las montañas más antiguas del mundo. ¡Qué espectáculo! Solo queda subir un poquito, nos queda un poco, pero ya estamos acá. Gracias, Roraima, gracias, Pacha. Bueno, señores, otro puntito icónico del Roraima. Estamos en la zona que se conoce como el Portal. Y se conoce como el Portal porque cuenta la leyenda que una expedición de japoneses vinieron con una piedra preciosa traída del Japón y la colocaron en un lugar que nadie sabe de esta parte de una piedra. Y ahí, cuando colocaron la piedra, se abrió un portal. Pasaron 2 de los japoneses a través de ese portal y cuando el resto de la expedición llegó arriba, estas 2 personas que atravesaron ese portal ya estaban. Así que una de las tantas leyendas y mitos que tiene el Roraima es esa, la zona del portal. ¡Qué locura! ¡Gente! Bienvenidos al mirador. ¡Wow! Fantástico.
Esas dos cascadas que se ven ahí es el Paso de las Lágrimas, que se llama así porque es como que alguien estuviese llorando, así que vamos para allá, hay una subidita, después bajamos un poquito y ya cruzamos. No, esto es demasiado hermoso. Es demasiado diferente a todo. Demasiado hermoso, se va a la mierda. Bueno, gente, hemos llegado al famoso Paso de las Lágrimas, como decía Fiore. Vean, eso no es lluvia lo que se ve atrás nuestro. Esas son las gotas de las lágrimas que nos van a mojar. De hecho, ahora el viento ha cambiado y nos está mojando, pero es la propia cascada que cae, así que emocionada por pasar por ahí. No, aparte la belleza de este lugar no la podemos describir, es algo impresionante. Estamos en la montaña más antigua del mundo. Y algo que no hemos hecho nunca tampoco, una vivencia nueva, no, espectacular. Así que vamos, pasemos por el famoso Paso de las Lágrimas, mojémonos un poco. Ya hemos pasado lo que sería el primer ojo o algo así, y ahora vamos para el segundo. Vean cómo sigue cayendo agua y se ve el sol, o sea, no es lluvia, gente, es la propia cascada. Estamos cruzando abajo de una de las cascadas del Tepuy. Qué locura hermosa, por Dios, la bendición del Roraima. Ahora sí hemos salido de lo que fueron. ¿Qué te pareció, Merce, esta experiencia? Única. Acabamos de encontrar lo que para nosotros es la pacha que nos está recibiendo, así que yo voy a dejar acá en el video para que vean esta imagen y ustedes nos digan cuál es la imagen de la Pachamama. Pero nos está dando una muy buena bienvenida. Bueno, gente, atrás nuestro pueden ver el Paso de las Lágrimas, que es lo que acabamos de hacer. Y adelante nuestros, ¿qué hay, amor? Estamos muy cerquita de llegar al Roraima, a la cima, así que estamos sumamente emocionados. Este clima, miren el sol que hay. Día perfecto, veníamos nublado, pero bueno, ya estamos ahí arriba. Está el techo del Roraima, es la última subidita. Ya llegamos, estamos a un paso más. Ya estoy emocionada. Estamos parados en el Roraima, en casi la cima, y la verdad que es un paisaje que no imaginábamos. No, tal cual, vean lo que es. Yo me imaginé algo todo planito, pero no, es espectacular. Cuéntenos si ustedes se imaginaban algo así. La verdad que estar parado acá, arriba... Parece la luna, dijo Lolo, y tiene razón. Es increíble, es increíble. Gracias, Pacha, y felicitaciones, mi amor. Felicitaciones. ¡Increíble!
estamos yendo al campamento, miren los lugares por los que tenemos que pasar. Estamos en la luna literalmente, señores. Hay muchos campamentos acá, nosotros nos ha tocado el campamento Guácharo. Ya estamos en camino, nos queda poco. Se largó a llover, pero sí el clima. Sol, lluvia, se disfruta más. Bueno, gente, hemos llegado a lo que va a ser nuestro hotel por estas 2 noches. Vamos a intentar... Está jugado el espacio para la carpa nuestra. Vamos a ver si entra ahí. Así que crucemos los dedos todo que entre. Y bueno, miren lo que es este paisaje. Es inexplicable. En serio que es la luna. Es una locura, gente. Una locura. Ahora sí, gente, vean cómo entró la carpa. O sea, era el espacio perfecto. Tuvimos que ponerle un solo upside. El otro no entraba, pero tenemos hasta toldo y todo por si llueve. Es un espectáculo, miren el cielo azul que está saliendo en el paisaje lunar del Roraima. Una locura, gente. Haciendo, amor. Bueno, estamos acá con la cebollita esperando. Esto se lo vamos a agregar después al arroz. Vamos a hacer un arroz con cebolla, atún, tenemos queso, tenemos arvejas, tenemos choclo. Nos va a quedar una comida bien calórica para recuperar las energías de hoy. Vamos, y miren cómo está el clima, gente. Está nubladito. Pero bueno, la verdad que seguimos agradecidos. Agradezcámosle a Román. No, ni se ven. A ver si le pongo ahí zoom. Miren ahí juntando agua. Gracias al guía y a su hijo. Buenos días, bienvenidos al 4.º día y el más importante. Hoy vamos a explorar la zona del monte Roraima. Roraima, vamos a ponerlos un poquito en contexto, viene o quiere decir madre de todas las aguas, porque acá surgen varios cauces de agua que van a desembocar a 3 ríos importantes que son el Orinoco, el Esequibo y el Gran Río Amazonas. Esta montaña tiene 31 kilómetros cuadrados de superficie, así que se imaginarán la cantidad de cosas que tenemos para explorar. Vamos a hacer varios puntitos importantes en el día. Obviamente si uno quiere explorarlo todo tiene que venir a acampar a la cima varios días, pero bueno, ya se los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos descubriendo este paraíso. Está un poquito ahí que se abre, que se cierran las nubes, pero esperemos que nos deje disfrutar de las vistas y los atractivos que tiene. Así que ya salimos y nos vamos. Dirigiendo a Maverick, el punto más alto del Roraima, así que estamos re emocionados porque a nosotros, como saben, nos encanta ir a los puntos más altos y qué mejor acá, que es la montaña más antigua del mundo, así que vamos a disfrutar juntos. Señores, bienvenidos al punto más alto del Roraima. 2810 metros. No, esto es increíble, gente. ¿Qué es lo que es? ¡Vamos!
no hay explicación para dimensionar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Único en el mundo. La planicie que tenemos a un costado y todo el abismo que cae, que son como 1000 metros que sobresale el Tepuy. Es una locura, gente. Es increíble, creo que es algo único. Creo que es una de las maravillas que hemos visto, una de las más maravillas que hemos visto en este viaje. No, Increíble. sin dudas. Gracias, Pacha. Siguiente parada, vamos a ir por ese arenal que se ve ahí y vamos a visitar la ventana, la catedral y el abismo. Así que ahora vamos para allá, síganos. Bienvenidos al abismo, gente. Esto no hay palabras para explicar. Parece que la piedra sale por encima de las nubes. Es una locura, una locura. Es increíble Roraima. Y eso sigue siendo Roraima. Todo eso sigue siendo Roraima. Y allá enfrente, ahora cuando vayamos a la otra vista, vamos a ver el Cuquenán. Pero una maravilla. Estamos en la ventana que les dijimos anteriormente que íbamos a venir. Miren lo que es esta vista, ya se está despejando, así que les vamos a mostrar mejor. Increíble, todas las vistas, una mejor que otra, así que nada, súper agradecidos. El punto este se llama La Ventana justamente por esto que ustedes ven acá, que cuando está completamente despejado se puede ver hacia abajo, hacia la base del Tepuy. Pero bueno, ahora vemos solamente nubes. Bueno, habíamos decidido seguir ruta, pero miren, se acaba de despejar. El Cuquenán. Cuquenán es una cosa increíble la cantidad de cascadas que tiene, así que ahí les muestro. Lo que no pudimos ver del mirador de la ventana lo tenemos acá, el Cuquenán con todas sus cascadas en su máximo esplendor, e incluso tenemos otra cascadita acá atrás nuestro. No hay palabras para explicar. No podemos agradecer más, o sea, es increíble el día que nos tocó, gracias. Gracias universo, gracias Pacha, y vean el Cuquenán con su colchón de nubes. Bueno, acá estamos en la catedral, el último puntito que teníamos de visita. Pero nos queda una joyita escondida. Va, no está escondida porque es conocido, pero una joyita que ustedes se van a enterar ahora de qué se trata, Sí. que es
algo de los más antiguos del mundo también. Así que vamos y cuando lleguemos ahí le contamos de qué se trata. Bueno, mientras nos movemos de puntito a puntito, vamos a contar un poco de curiosidades que tiene el monte Roraima. Y dentro de las curiosidades vamos a hablar un poquito de la flora y de la fauna. Dentro de la flora podemos observar una especie de planta carnívora, sí, carnívora como escucharon, pero que crece únicamente en estas altitudes y con este clima. O sea, es específica de Roraima, que es la Drosera roraimae, que es una plantita roja carnívora chiquitita. Ahora, si nos vamos un poco al tema de la fauna endémica, hay una ranita negra muy chiquita, que la vimos ayer, la vimos hoy nuevamente, que es se conoce como ranita negra justamente, y es una especie de anfibio que está emparentado más con las ranas de África que con las ranas de América del Sur. Eso nos da una pauta de lo antiguo que son estas montañas y de cómo estaban unidos los continentes, ¿no? Tanto el africano como el americano, y luego se fueron separando. Así que la verdad que dos curiosidades a destacar del monte Roraima. Bueno, siguiendo con las curiosidades del Roraima, vean atrás mío la piedra elefante o el elefante, vean la perfección de esa piedra, de esa escultura, cómo ha formado y parece un elefante. O también nos dijo Romualdo que es un mono tomando un helado. Nosotros no lo hemos descubierto, pero si ustedes lo descubren nos cuentan. Pero increíbles las curiosidades del Roraima. Bueno, ahora sí hemos llegado a la joyita que tiene el Roraima. Son los primeros jacuzzis del mundo, así es, son formaciones naturales por donde corre el agua con un fondo de cuarzo. La temperatura es bastante fría. Ahora la vamos a probar. Exactamente, porque como decimos en Enanos Verticales, no sabemos si vamos a volver a la gran sabana. Aparte, meterse en los jacuzzi más antiguos del mundo, escuchame. Sí, no siempre pasa. Así que bueno, los probamos y les contamos. Está muy fría, gente. Muy. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Dale que se nubla. Ah. ¿Dónde estás metido? Gracias, Pacha. Sí, energías renovadas. ¿Qué tal el agua, amor? Está helada, pero es verdad que hace bien a la circulación, así que estamos renovados. La verdad que no podemos pedirle más al día. Hace 2 días atrás estaba completamente cubierto, lloviendo, y ahora hasta nos hemos podido bañar en las aguas del Roraima, así que bendecidos. Gracias, gracias. Bueno, hemos concluido el día de exploración por Roraima. Obviamente quedan muchísimas cosas por recorrer porque es enorme esta meseta, pero lo que hemos visto estuvo espectacular. Ya hemos vuelto al campamento, estamos sacando un poco de ropa que se nos mojó en los jacuzzi, comiendo algo, merendando, y dentro de pronto vamos a cenar y ya a dormir porque mañana hay que bajar, pero increíble esta experiencia. Roraima, una tierra de belleza indiscutible, pero también de secretos insondables. En su cima, oculta entre la niebla y las rocas milenarias, habita un misterio que desafía la lógica: los Unkis, o también llamados Amaicocs por los pobladores de la zona. Son intraterrestres, pequeños, de cuerpo delgado y cabezas desproporcionadas, con profundos ojos negros que parecen ver más allá de lo visible. No son hostiles, todo lo contrario. Son los guardianes de las puertas al mundo subterráneo del Roraima, entidades luminosas que, según cuentan, han guiado y auxiliado a viajeros perdidos, incluso dándoles de beber. La última noche en la montaña tuvimos lo que, en ese momento, creímos un simple incidente, pero ahora sabemos que fue algo más. A las 22:30, un sonido nos despertó. Sobresaltados, vimos como una luz intensa iluminaba nuestra carpa desde afuera. Preguntamos quién anda ahí, pero el silencio fue la única respuesta. Tomamos nuestras linternas y salimos. Solo la oscuridad nos rodeaba. Nada, ninguna fuente de luz, ninguna señal de algo o de alguien.
En su momento quedó como un enigma sin resolver, pero al escuchar la historia de los guardianes, todo cobró sentido. ¿Será que nos visitó un Zunki? No lo sabemos con certeza, pero algo o alguien estuvo allí esa última noche. Buenos días, gente. Quinto día, día de bajada. Ya hemos desarmado la carpa, ya tenemos todos los equipos listos, pero ¿qué pasa, amor? Y este es el día que nos ha tocado, la verdad que tuvimos muy buen clima, pero bueno, hoy es la excepción. Sí, la verdad que el clima estuvo bárbaro para explorar, para llegar, pero bueno, ahora nos va a tocar bajar así, con un poco de lluvia, ya tenemos los ponchos puestos. Sí. La verdad que la carpa se mojó completa, Sí. así que la desarmamos, la guardamos mojada. Cuando lleguemos esperemos que haya un poco de sol abajo para que se seque un poquito. Y para secarnos nosotros porque vamos a terminar muy mojados. Sí, de hecho tenemos que pasar nuevamente por el paso de las lágrimas, así que nos vamos a doble mojar. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta bajada. Vamos. Gente, por Dios. Si tuviera que definir en dos palabras, Roraima es salvaje y ancestral. No. Sí, la verdad que nos dijeron que esto podía pasar y es bravo, pero se disfruta porque así es la montaña. Qué manera de mojarse, gente. Hace 2 días pasamos por el paso de las lágrimas y no tenía tanta agua como habrán visto ahora. Estamos bañados, sopas. Ahora estamos en el mirador, descansando un ratito y ya seguimos la bajada. Pero nos dijeron, los partidarios que pasaron nos alentaron que abajo no está lloviendo, está nublado. Así que, pero bueno, Veremos. así nada, aventura completa en el Roraima. Ahora sí, nos despedimos de esta piedra gigante. Ya le agradecimos, la verdad que siempre es energético y nos llena de energía y de todo volver a estos lugares a la montaña y más si es esta piedra tan antigua. Así es, no hay muchas más palabras que agregar, ya lo dijo todo Fiore. Pero bueno, gracias Roraima, una vez más te agradecemos. Y ahora sí, ya emprendemos bajada directo al campamento. Gracias Roraima, vean, última vez lo que es. Llegamos al campamento base, no puedo ni hablar, estoy cansada, la verdad que la lluvia agota, pero bueno, es parte de esta aventura, así que ahora vamos a comer algo que eso me va a dar mucha energía y seguimos camino. Así es, gente, vean allá lo que se alcanza a ver. Eso es un tobogán de arcilla. Ustedes no se dan una idea cómo veníamos tratando de no caernos, de no pisar mal porque la lluvia ha empantanado todo. Mirá mis zapatillas. Mira cómo está la fiebre. Pero invictos o no, amor. Sí, la Invictos. verdad que cuidadosamente.
Qué difícil fue esto, señores. Acabamos de cruzar el río. Estuvo muy duro. Gracias al guía que me llevó mi mochila porque me tapó el agua, me tapó. Bueno, este segundo río no está tan crecido, por lo que podemos cruzarlo más tranquilo, pero lo que fue el Cuquenán, que fue al lado, la verdad que con lo que ha llovido arriba, con lo que habrán visto que llovió arriba, se ha crecido bastante, pero bueno, este ya es el último tramito que hay y ya llegamos al campamento. La verdad que este está tranquilo, está disfrutable. ¡Llegamos! ¿Pueden creer que está lloviendo nuevamente, gente? Miren. Pero bueno, estamos bajo techo, así que vamos a descansar, vamos a esperar a los chicos. Esperemos que pare porque la idea es recibirlo con la carpa ya lista, que es lo más hermoso que te puede pasar, así que vamos a intentar que esté armada cuando lleguen, pero bueno, ahora esperar que pare un poquito. Pero ya está, última noche en Roraima. Desde nuestro antepasado, nosotros venimos ya saliendo de una comunidad ancestral que estaba en el río Cuquenán. De ahí nosotros emigramos hacia la comunidad que se llama Paraitepuy. De Paraitepuy ya venimos hacia la comunidad indígena de Cumaracapay, que es actual lo que llamamos San Francisco de Iruaní. Entonces aquí nosotros como pobladores indígenas ya estamos como vaquianos de esta zona. Por eso, bueno, cualquier cosa que están interesados de conocer, estamos disponibles, estamos dispuestos y le invitamos que vengan a conocer al cerro o el Tepuy Roraima o Roroimá en propio palabra originario. Hemos arrancado el último día de caminata. Está muy cubierto el cielo, no se ve ninguno de los Tepuy, ni el Cuquenán ni el Roraima, así que fue levantarse, desarmar las carpas y salir a caminar nomás. Tenemos unas 3 horas y media hasta Paraitepuy. Sí, y como siempre decimos, hoy se llega a la verdadera cumbre, que es nuestra casita con ruedas. ¡Esa! Ahora sí, señores, del lugar donde inició la caminata de los 6 días hemos vuelto, estamos en Paraitepuy. La verdad que un trekking único. La verdad que hay que vivirlo, Sí. Es verdad que es una dificultad moderada alta, le vamos a dar 4 muñequitos senderistas, Sí. como hacíamos antes, que hace mucho que no lo hacemos, así que para que tengan un panorama, es un terreno que llueve muchísimo, hay que traerse muchos pares de medias. Bueno, ahora nosotros empezó la época como lluvia, se ha adelantado un poco, nos decía, así que si les agarra lluvia se pone más complicado, Sí. como dice Fiore. Varias mudas, varias medias. Y bueno, la mente, ¿no? Disfrutar a pesar del clima, que igual nos dejó vivir el mejor momento de ver todo despejado allá arriba, así que estamos súper contentos. no, sin lugar a dudas. Así que bueno, nada, acá va a terminar el capítulo. Felicitaciones, amor. Te amo. Bueno, gracias por vernos, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, nos ayudan un montonazo. Sí. Y gracias, Roraima. Gracias, Pacha. Nos Gracias. vemos en la próxima aventura.